¿Cuál va primero? Un doceavo. ¿1 entre 4 va acá? Sí. No, un doceavo, doc. ¿1 entre 4 o un doceavo? Ay, Un doceavo. ay, Un doceavo. ¿No? Pues un espejo. Un doceavo y un Me compré cuarto. un necesito. Hasta ahí estamos bien. Aunque este es mi celular. Hasta ahí, ¿recuerdan todo esto? Si no recuerdan, van a tener que hacer algunos ejercicios para recordar. ¿Qué es lo que sucede? Hasta hace un rato habíamos estado viendo una curva que significaba la velocidad máxima. Sin embargo, Lineweaver comienza a crear una forma de cómo explicar la cinética enzimática basada en las inversas. Y justamente como está basada en las inversas, yo quería que ustedes practiquen cómo sacarlo. ¿Qué es lo que hace Lineweaver? Él presenta, ahora ya no va a ser velocidad, sino va a ser 1 entre velocidad. Ya no va a ser sustrato, sino va a ser 1 entre sustrato. ¿Ok? Él ya no va a trabajar con velocidad versus sustrato, sino va a trabajar con las inversas. 1 entre velocidad y 1 entre sustrato. Allí, ¿qué es lo que va a conseguir? Que la línea que hace un rato teníamos, que era una curva, ahora va a ser una recta. Ahora yo tengo una recta que representa a mi reacción. ¿Qué características tiene este gráfico? Por ejemplo, la primera característica es que cada vez que cruce al eje Y va a ser la velocidad máxima. Otra característica es que cuando cruce a Y vamos a estar hablando de 1 entre Km, ¿sí? La inversa del Km. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Entonces, en Lineweaver ya no se trabaja con la velocidad, sino se trabaja 1 entre velocidad. Ya no se trabaja con sustrato, sino se trabaja 1 entre sustrato. ¿Cuál es la finalidad? Que ahora yo ya no tenga una curva, sino tenga una recta. Esta recta, cuando cruce al eje Y, va a cruzarlo en 1 sobre la velocidad máxima. Y cuando cruce al eje X, va a cruzarlo en la inversa de menos Km. ¿Sí? Menos el Km. ¿Está bien? Entonces, bajo ese concepto, yo voy a tener ahora acá una línea negra y una línea roja. Yo ya tomé esto en un examen pasado. Yo les decía lo siguiente. Se tiene un investigador que está analizando nuevamente, está analizando la capacidad de una enzima de reaccionar con dos sustratos, el sustrato rojo y el sustrato negro. Y se obtiene la siguiente gráfica sobre su cinética. Indique por cuál de los dos va a sentirse más, por cuál de los dos la enzima va a tener mayor afinidad. A ver, ¿por cuál va a tener mayor afinidad ahora? La negra. O sea, ambas tienen la misma velocidad máxima, ¿no? También otra de las preguntas era, indícame cuál tiene mayor velocidad máxima. Entonces, la primera pregunta sería cuál tiene mayor velocidad máxima y la segunda es por cuál tiene mayor afinidad. Ya, ¿por cuál tiene mayor velocidad máxima? ¿Son iguales? ¿Cuál tiene mayor velocidad máxima, chicos? Yo entendí que son iguales. El rojo, la negra. Me han hecho los dos colores. Lo bueno es que vas a la segura. ¿Cuál tiene mayor velocidad máxima? ¿La roja o la negra? ¿Sabes? Las dos, ¿no? ¿Es igual? Muy bien, tienen igual velocidad máxima. La velocidad máxima es igual en los dos. La siguiente pregunta sería, ¿cuál de los dos tiene mayor afinidad por la enzima? negro. Igual velocidad, igual afinidad. ¿A quién tenían que ver para saber la afinidad? ¿Quién es el que te determinaba la afinidad? El KM. KM. A menor KM,
Mayor afinidad. Ah, A entonces, menor KM, más afinidad. Listo, ya. Ahora Entonces, ¿el recordando rojo? eso, ¿cuál tiene menor KM? el Sería el que está rojo- más cerca del cero, ¿no? No, el que está menos cerca al cero. No es el el que está más cerca. Porque, El que más cerca del cero es más pequeñito. pero. O sea, menos velocidad. Ay, déjame razonar. ¿Sería la negra? Creo que es el rojo. ¿El rojo? ¿Por qué? Porque está más lejos al cero. Yo creo que es la negra. ¿Cómo? Porque a menor KM, o sea, mayor afinidad, ¿no? Porque menor está más KM. cerca. Sino que no ves que hizo la raya así, o sea, no sea, hizo la Vamos a raya. hacer algo. Vamos a ponerle unos Hizo la raya valores así, ¿verdad? inventados. 0 y 1, 12 y 1. Vamos a ponerle unos valores inventados. Porque está Por ahí más se cerca me del ocurre cero, más ponerle pequeño. 1 entre 793 y menos ya sé, pero 1 es que- entre Ay, ¿cómo lo explico? 594. Se me ocurren esos dos valores, sí, totalmente al otro. No sé cómo explicarlo, pero. ¿Dónde los voy a poner a esos valores? ¿Quién va más cerca del cero y quién va más lejos del cero? El 793 El 793 va más cerca. más ¿no? cerca. ¿Cuál? El 793 va más cerca. ¿El 793 qué? ¿Va más lejos o más cerca? Más Más cerca. cerca. Más cerca. Entonces 1 sobre 793. Y más lejos sería El 1. 1 Ah, ya te entre entendí. ¿Entendiste? 594. ¿Cierto? Sí. Ya. Ahora con esos valores ya los tienes graficaditos. ¿Cuál es el más afín? A mí sigue siendo el negro. Es el negro. Oh, bueno, ya, Porque o está sea, más cerca al sí, cero. sí, ya, pero es que. Ok, quiero que lo diga nada más. Una vez Sí, que lo diga ya también, entendí. porque yo tampoco estoy seguro. Ajá. O sea, sí entiendo los O sea, números que según yo, dices, pero El sí. rojo. Y ahora ¿quién levante la mano quién dice el rojo? Hasta que me diga que no es, ya Ya. voy a entender. Levante la mano quién dice el negro. Yo. Listo. Entonces, si esto era igual 1 entre KM, ¿cuánto sería el KM para el rojo? El KM, no la inversa, sino el KM. El KM Del rojo. menos 1. No. O sea, Ah, ya ¿cómo? no sé. Sería simplemente 594. Ajá. El KM del rojo sería XD. 594. Sí, ahora Y sí. el ahora sí. KM del negro, 793. KM sería Ya, entonces está bien. 793. Lo razoné bien. ¿Cuál es más afín entonces? El El rojo. rojo. El rojo es más afín. ¿Ok? Ya El ves, rojo está es más bien. afín. Ay, ¿Entendió? entendí. Esa pregunta ya Oye, la pero he no lo borres, no lo hecho borres. antes. No lo borres un momento. No, un momento. Ya. Ahora te voy a explicarlo. ¿Listo? Esto ya lo he preguntado antes. Ustedes me dijeron que querían la fija, les estoy diciendo las fijas. Si no lo tomo ahora, lo tomo Fija de después. todo el ciclo. Te vas a cerrar. ¿Sabes cuándo me costó esto? Bien, entonces la velocidad máxima del KM. Ahora, basado en ese gráfico, porque ese gráfico era más que todo explicativo, vamos a hablar sobre sobre los inhibidores, que sería la última parte ya del tema. ¿Cuánto tiempo tenemos con inhibidores? No, sí, tranquilo. Sí, porque pensé una vieja porque me Ya. parece Entonces, tierno. en el caso de los Pero inhibidores, ya no es. van a existir dos grandes familias de No inhibidores. entendí qué te reías. Los inhibidores reversibles y los inhibidores irreversibles. Bueno, eso ¿Ok? te fallé. Los inhibidores irreversibles no tienen vuelta atrás. Se ha pasado la página, ya no hay vuelta. Una vez que el inhibidor irreversible se junta a la enzima, deja bloquear la enzima para siempre, ya no regresa. ¿Se podría decir que la desnaturaliza? No la desnaturaliza, simplemente la bloquea. ¿Sí? Esa enzima, esa relación ya no regresa, se queda bloqueada para siempre. En cambio, en la reversible, el inhibidor se puede soltar, puede en algún momento liberar a la enzima y la enzima se vuelve a activar. En el caso de las irreversibles tenemos grupos específicos, psicoactivos, suicidas y análogos a la transición. Y en el caso de las reversibles tenemos competitivas, no competitivas y acompetitivas. Vamos entonces a hablar a cada una de ellas. Primero, grupo específico. En el caso del grupo específico, el inhibidor va a tener, como su nombre lo dice, una preferencia hacia un lugar donde juntarse. Por ejemplo, en este caso, el yodoacetamida tiene una preferencia hacia las cadenas laterales de la cisteína.
se va a juntar a las cadenas de la cisteína y ya no va a funcionar más. Lo bloquea totalmente a la cisteína. ¿Está bien? Ya. ¿Ok? Entonces, el grupo específico es que ataca a un grupo de los aminoácidos, a un sector de la enzima y ya la deja bloqueada. Esa enzima ya no va a funcionar más. Ejemplo de grupos específicos. Tenemos al cianuro. El cianuro va a estar uniéndose al citocromo oxidasa. ¿Alguien recuerda algo del citocromo oxidasa? ¿Cuándo han visto el citocromo oxidasa? ¿Alguien recuerda? Yo no. En la mitocondria. ¿En qué parte de la mitocondria? ¿Qué parte de la mitocondria han visto a la citocromo oxidasa? Muy bien, en la cadena transportadora de electrones. Era parte del complejo 4, ¿no? Muy bien, bueno, está estudiando. Bien, tenemos otro que es el disopropil fluorofosfato, ya para los amigos de FP, ¿ok? ¿Qué es lo que hace él? Él inactiva la enzima serina, con serinas en lugares activos. Otro tenemos el paratión. Dime, Nicolás. Estás hablando conmigo. El paratión lo que va a hacer es bloquear a los neurotransmisores de los insectos. Y tenemos a los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, que lo que van a hacer es bloquear a las ciclooxigenasas. ¿Recuerdan de las ciclooxigenasas? ¿Cuándo han visto las ciclooxigenasas? Muy bien, en los procesos inflamatorios. Perfecto. Que había dos tipos de procesos inflamatorios, ¿verdad, Dina? ¿Cuáles eran los procesos inflamatorios? Tenía que ver con la ciclooxigenasa, el ácido araquidónico. Lo digo porque tú ya estás en fisiología. ¿Cuántos hiciste ahora? ¿Dos? ¿Tres? Ya. ¿Recuerdas el proceso antiinflamatorio que tenía que ver con el ácido araquidónico y justamente la obtención por la ciclooxigenasa de los antiinflamatorios? Eran dos caminos. El antiinflamatorio regular, ¿no? El metabólico basal, y el antiinflamatorio causado por patógenos o por algún golpe, por algún exógeno. En este caso, los AINES lo que hacen es bloquear a este proceso antiinflamatorio y a la hora de bloquearlos causa los efectos adversos de los AINES, justamente. ¿Ok? Estos dos son inhibidores, estos cuatro son inhibidores irreversibles. Lo más interesante en el caso nuestro serían los citocromos y la oxigenasa. ¿Ah? Estudia todo. Yo estoy preocupada por cuál es la más. Todo. Por eso que lo están estudiando con anticipación. ¿Se acuerdan que lo están estudiando todas las semanas? Sí. Han estado avanzando. Sí. Ahí está. Listo. Yo cada vez que termine el ciclo termino con una enfermedad. Yo no sé si ustedes hacen muñeco vudú o algo conmigo. El primer ciclo tenía un dolor de espaldas, el segundo, no sé, hace un muñeco vudú conmigo. Me voy a bañar en ruda la cosa. Bien, siguiente, inhibidores dirigidos a los sitios activos. ¿Dónde queda el sitio activo? En el espacio. ¿Dónde? ¿En la enzima no? Encima y Es una parte de la enzima, ¿sí? Es una parte de la enzima donde normalmente encajaría el sustrato. En este caso, el inhibidor tiene la capacidad de juntarse a este sitio activo. Entonces se junta al sitio activo con un enlace covalente y lo bloquea para siempre. Ese inhibidor esa enzima con el inhibidor del sitio activo no vuelve a funcionar más. ¿Okay? No vuelve a funcionar más. Ejemplos, inhibidores de la enzima MAO. La enzima MAO lo que hace es degradar a la serotonina. En enfermedades como depresión y Parkinson, los niveles de los neurotransmisores disminuyen mucho. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosa es la serotonina?
La hormona de La felicidad. la felicidad, ¿verdad? Esa que ustedes emanan cuando entran a la clase de bioquímica. Esa misma. Obviamente. Listo. Entonces, Mao lo que va a hacer es degradar a la enzima, a la serotonina. Si yo tengo un paciente con Parkinson, yo quiero que Mao sirva o que no sirva. Yo quiero que Mao trabaje o que no trabaje. Que no trabaje. Que no trabaje, ¿verdad? Porque si trabajase Mao, ¿qué es lo que va a hacer? A la poca serotonina la va a destruir. Y yo quiero que no destruya la serotonina, quiero que la serotonina continúe. Entonces, en esos casos, existen fármacos que van a juntarse a Mao y la va a bloquear para evitar la degradación de la serotonina. Esto también ya fue pregunta de examen. Y la pregunté dos semestres seguidos. Todo, tú sigues estudiando todo. Hazme caso, estudia todo. Ay, profe, pero. ¿Todo? Sí, todo. Eso, o sea, me toca aprender también eso de Como en la lo. fija. Y les estoy diciendo la fija. Ya les he dicho, este naranja ya lo tomé durante 2 ciclos seguidos. No, ya sé, pero si pones solamente. Va a poner, o sea, ese gráfico. ¿Cómo fue la pregunta? ¿De cuál? Ya. ¿Cómo fue? La pregunta fue así. Usted es un funcionario de la salud y se acerca hacia usted un paciente con, y como eran varios grupos, a uno le podía tocar esquizofrenia, a otro Parkinson, a otro depresión, a otro... ¿Qué más? Creo que estaban entre esos 3, no me acuerdo ahorita un caso más. Y usted sabe que Mao degrada a la serotonina. ¿Cuál sería el fármaco que usted utilizaría para poder, o qué tipo de inhibidor usted recomendaría utilizar para poder contrarrestar a la enfermedad? ¿Eso tendríamos que poner? Irreversible o reversible, ¿no? En este caso estamos hablando de irreversibles. Si fuese Parkinson, ¿ustedes van a recomendar entonces un inhibidor irreversible? Sí. Sí. No. Si ya sabemos que en el Parkinson, igual que en la depresión, el nivel es muy bajo de serotonina, ustedes quieren ponerle un inhibidor a la enzima, ¿para qué? Para que Para que aumente no la la serotonina. Para que no degrade serotonina para subir, ¿verdad? Entonces, si ahora la persona sufre de, no sé, alucinaciones, en el caso de la persona que sufre de alucinaciones, que tiene esquizofrenia, ya estamos en el otro lado. La serotonina es muy alta. En esos casos, ahora sí te conviene que se active Mao, ya no necesitas ningún inhibidor. Eso ya lo pregunté en otros exámenes, podría volverlo a repetir. Salud. Ahora, análogo del estado de transición, el inhibidor va y se va a ir a pegar al estado de transición. Bien, veamos ahora los inhibidores los inhibidores competitivos. En este caso, yo tengo mi enzima, ¿sí? Esto es muy parecido con el sitio activo, que hace un rato habíamos visto, inhibidor irreversible del sitio activo, o sea que se juntaba el sitio activo. En este caso, el inhibidor competitivo tiene esta enzima, tienes a la enzima y normalmente entraría el sustrato, se formaría el complejo enzima-sustrato y se liberaría el producto, ¿cierto? Pero esta vez el inhibidor tiene una estructura muy similar con el sustrato. ¿Qué va a pasar? Yo tengo mi inhibidor, este enzima se va a juntar con el inhibidor y este inhibidor, a diferencia del sitio activo irreversible, no está unido a través de enlaces muy fuertes, no tiene enlaces covalentes. Entonces el inhibidor está laxamente unido con el sitio activo de la enzima. ¿Qué es lo que va a permitir que esté unido laxamente con esto? Que si yo aumento la concentración de sustrato, puedo desplazar al inhibidor y ocasionar la reacción. Porque al final este inhibidor no está alterando a mi enzima, no le está cambiando la morfología, no está, vamos a ver por ejemplo en el competitivo que sí ingresa dentro de la enzima y puede cambiar la morfología. En este caso no. En este caso el inhibidor simplemente está bloqueando a toda la enzima y al no cambiar a la enzima quiere decir que la cinética de la enzima es la misma. O sea, la velocidad máxima de la enzima no varía para nada. ¿Está bien? Bien.
Pero les acabo de decir que para poder obtener la velocidad máxima y poder contrarrestar el efecto del inhibidor, ¿yo qué tengo que hacer? Yo quiero contrarrestar el efecto del inhibidor. ¿A quién tendría que colocar en altas concentraciones para poder desplazar el inhibidor? Al sustrato. Y si yo aumento concentración del sustrato, ¿cuál de los factores de la cinética se va a ver alterado? ¿Cuál de los factores estaba involucrando a la concentración de sustrato? ¿El KM? El KM. ¿Sí? Si yo aumento la concentración de sustrato para mantener la velocidad máxima y la velocidad máxima es constante, quiere decir que está apareciendo un KM. ¿Alterado? Un nuevo KM alterado, pero no es realmente el KM la reacción, se está dando simplemente un KM aparente. Aparentemente yo necesito más KM, pero sin embargo no es así porque el KM sigue siendo el mismo. Si yo saco al inhibidor, mi KM vuelve a estar dentro de los valores normales. El gráfico para eso es el siguiente. ¿Ok? Son varios espirómetros. Entonces recuerden, tienen que estudiar, ustedes me piden las fijas, yo le doy las fijas. Tienen que estudiar todos los gráficos, interpretar los gráficos, porque yo les voy a pedir, yo les dije al inicio de la clase, cuando alguien me preguntó, ¿qué cosas van a venir? Yo les dije, van a tener que graficar 2 o 3 cosas. Estos gráficos son una de ellas, tienen que saber graficar. Entonces, en Michelis vamos a tener esta es la curva sin inhibidor y esta es la curva con inhibidor. La velocidad máxima es constante, no varía. Ahora, en Lightweaver tenemos lo mismo, sin inhibidor y con inhibidor. La velocidad máxima aumenta o disminuye. ¿Es la misma? Es la misma. Y el KM aparente aumenta o disminuye el KM. Aumenta. Aumenta. ¿Se aumenta, se aleja del cero o se acerca al cero? Se acerca, en el de acá se acerca. Se acerca al cero. Bien, ya está listo ya. Inhibición no competitiva. En este caso, mi enzima se junta con el sustrato, no tiene ningún problema. ¿Dónde radica todo? En que el inhibidor tiene un lugar diferente de unión a la enzima. Entonces, cuando el inhibidor se junta a un lugar diferente a la enzima, la altera químicamente. Y al alterarla químicamente, va a alterar a la velocidad máxima. Sin embargo, como estamos hablando de una inhibición no competitiva, cuando se retire este inhibidor, va a regresar la velocidad máxima. Entonces, nuevamente tenemos el término velocidad máxima aparente. En ese caso, la velocidad máxima aparente, o el gráfico que tienen que aprender y estudiar, es este. Donde la velocidad máxima, a ver, dígame, ya, solo para recuperar su moral, para recuperar su autoconfianza, ¿cuál de las dos líneas tiene mayor velocidad? ¿La verde o la roja? Ya, defínanse de una vez, suban su autoestima. ¿Verde o roja? Ah, ¿Quién tiene mayor velocidad? la roja, ¿no? La verde. El verde. En la de derecha, la de huevo. Vamos al 5. La roja. Levante la mano quien dice la roja. ¿Quién dice la verde? Espérate, déjame. Muy bien. 2 personas dicen la verde, el resto dice la roja. Vamos nuevamente a poner valores. ¿Ok? Vamos a poner un pequeño valor. ¿Es positivo o negativo? Negativo. No, ¿Es negativo? no, en velocidad. Ah, el valor es positivo. positivo. Pensé que se decía Hay lo otro que... pequeño valor. ¿Cuál va pegado al cero? El 100. ¿Cuál 100? No es 100, pues, el 100.345. A ver, lean este, solo para saber que saben leerlo. 100.545. Ah, está, ya. ¿Vieron cómo le subo la moral a ustedes? Pero es que es mejor Ya decirlo. saben leer los números. Ya, ¿cuál va pegado al cero? Es el de arriba. El de arriba. Ya. Entonces acá va el 1 entre 100.345. Y arriba va un medio.
¿Está bien? ¿De acuerdo? Ya, ahora sí dígame, ¿cuál es más rápido entonces? El rojo. Renuncio, chao. ¿Cuál es más? Es 1 entre velocidad. ¿Cuál velocidad es más rápida? La verde. 2 o 100.345. Verde. La verde. Ya, la verde. Está bien. Muy bien, chicos. Entonces, la velocidad Es que del confunde con verde el KM. es mayor. Y el KM se mantiene constante. Ok. No, por más que tú aceleres, por más que le pongas más sustrato, no vas a tener más velocidad máxima. Lo que va a variar la velocidad máxima es con respecto a la cantidad de inhibidor. Acá también está el gráfico en colores. Y finalmente, ya que nos está faltando tiempo, Finalmente. está el A competitivo. En el caso del A competitivo, se da la unión de la enzima con el sustrato, se forma el binomio enzima-sustrato, y finalmente el inhibidor se va a juntar a un sector diferente. Entonces después voy a tener al binomio enzima-sustrato-inhibidor. El inhibidor va a alterar a la enzima, Sí. ¿O no? aunque sea momentáneamente. Sí. Sí, ¿verdad? Porque el inhibidor cuando ingresa a estar con la enzima ya la altera. Por lo mismo que en el no competitivo había una alteración. ¿Por qué? Porque venía el inhibidor en un sector y alteraba la enzima para que no trabaje. Cuando se iba este inhibidor, la enzima volvía a trabajar normal. En este caso, el inhibidor va y se pega a la enzima. ¿La altera realmente? No. Es en cuanto está pegada. Pero cuando se retira el inhibidor, la enzima regresará a su forma. En este caso, el gráfico es más simple. El gráfico es así. Se altera tanto el KM, o sea, hay un KM aparente y hay una velocidad máxima aparente. ¿Ok? Listo, nos quedamos ahí. Hasta ahí realizamos. Ok.